La ingenuidad no es una virtud. Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero contarles una historia para poder eh, plasmar mis ideas acerca de esta frase con la que inicié, sobre que la ingenuidad no es una virtud. Eh, Cuando estaba más joven, se me hacía muy gracioso escuchar a las personas que eran ingenuas, ¿no? Que yo decía, ay, qué chistoso, porque se me hace muy inocente, que yo creo que inocente no es lo mismo a ingenuidad, pero en ese momento yo decía, ay, qué inocente es esa persona. Pero conforme fui creciendo y después de esto que me pasó, me di cuenta de que ser ingenuo no es gracioso, ni tampoco bonito, ni virtuoso. Eh, Quiero decir que yo también pues caí, ¿no?, en esa ingenuidad, y lo hablo desde mi experiencia, así lo voy a comentar. Y resulta que estaba en un trabajo en el que pues había muchas personas alrededor, ¿no? Y una persona, un hombre específicamente, me empezó a hablar mucho. A mí me gusta hablar de temas que para mí se me hacen muy importantes o muy interesantes, como la espiritualidad, el desarrollo personal, la psicología y todas aquellas herramientas, aunque sean alternativas, eh, para poder desarrollarte como persona. También me gusta mucho de música, de pintura, etcétera, etcétera. Esos son mis temas más relevantes, ¿no? Lo que a mí me gusta, de lo que me gusta hablar. Y esta persona era muy habilidosa al hablar. Entonces, creo que hay personas que son muy astutas y ya identifican cómo pueden anclar, ¿no?, a una persona, cómo pueden venderle, por así decirle, un discurso. Y yo caí, ahorita ya lo voy a decir así, caí. En ese momento no lo veía de esa manera. Yo solamente pensé en que estábamos coincidiendo, y de hecho, conforme fuimos conviviendo, que no fue mucho, afortunadamente, yo le decía al amigo con el que vivo que era mi amigo intelectual. Yo así le decía, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba de sus pláticas era, eh, pues eso, todo lo intelectual que me compartía, y a mí se me hacía padre, se me hacía bonito escuchar esa parte, ¿no? Y como que yo hasta sentía que me nutría de su conocimiento. Pero bueno, esta persona era casada. Eh, en el momento, al inicio, yo la verdad es que no le vi ningún inconveniente en que platicáramos, porque yo no tenía ninguna intención de como relacionarme sentimentalmente. Y una ocasión, la primera vez que me invitó a un concierto de orquesta sinfónica, me dijo, ay, va a ir mi hijo, y etcétera, etcétera. También tenía hijos, ¿no? Va a ir mi hijo, entonces quiero que pues te invitamos y así, ¿no? Y yo ingenuamente dije, pues sí, voy, pues va a ir su hijo, está bien, y no sé, incluso creo que me dijo que hasta su esposa. Y pues a mí me pareció bien, la verdad. Aquí cabe mencionar que esa persona, ese señor, ya era más grande que yo, ¿no? Su hijo debe de haber tenido 2, 3 años menos que yo, entonces yo como que dije, ah, pues sí, me está tratando como, bueno, no pensé eso, pero ya después, ¿no? Como que dije, ay, a lo mejor inconscientemente pensé en que también me estaba tratando de forma como paternal, ¿no? Él hacia mí, pero bueno. Y resulta que cuando se llegó el día en que iba a ser el concierto, fue por mí, nos quedamos de ver en un lugar. Y yo me quedé así como que, ¿y su hijo y su esposa? Pues resulta que por azares del destino no pudieron ir. Y yo, la verdad es que en ese momento no tuve como el valor de decirle, entonces no voy.
dije, bueno, ok, pues vamos, ya habíamos quedado. Y así, como 1, 2, 3 veces pasó algo similar, que por eso les digo que eso no es virtuoso, pero yo todavía confiaba, o sea, no era inocente, era ingenua. Cuando yo le platicaba esto a mi amigo, él me decía, o sea, así como que, ¿qué me estás contando, no? O qué, aquí en México hay un dicho que se dice, ¿qué dedo me chupo, no? Así como para, o sea, no me estoy tragando el cuento. Y, y él me decía que él tenía otra intención conmigo. Y yo todavía así como que, no, no creo, es que está casado y, ay, su esposa trabaja ahí mismo, o sea, sí, tal cual, tal cual. Yo estaba aquí en un espacio, él a unos 5 metros y su esposa a unos 10 metros, de verdad. Entonces yo decía, ¿cómo crees si ahí está su esposa? O sea, imposible. Pues resulta, estuvimos, no sé, platicamos, les digo poco, quizá como un mes, dos, si acaso ya máximo 2 meses, mes y medio. Y resulta que un día estoy aquí, un fin de semana en la casa, y veo que está prendiendo el celular. Y digo veo porque siempre lo tengo en silencio, pero vi que se encendió. Y entonces era su número. Y yo dije, pues, ¿qué quiere, no? Y le contesté. Y entonces al contestar, yo como que lo notaba nervioso, lo escuchaba así, me dijo, ya no quiero que me hables, ni que me busques, ni que me mandes mensajes, y ya quiero que aquí se termine nuestra relación, lo que haya sido, ¿no? Como relación de amistad, pues yo lo veía de verdad así. Y yo me quedé así como que, ok, me colgó. Eso fue un sábado o domingo. Entonces se llegó la semana laboral y me escribió por el chat de Teams que se utiliza, ¿no? En las empresas, que en aquel entonces era Skype, no era Teams, ya tiene, tal vez fue en 2018 esa historia, o sea que ya pasó un poco de tiempo. Y me escribió y me dijo, oye, quiero hablar contigo, te veo afuera, sobre lo sucedido. Me dijo, es que mi esposa, no recuerdo muy bien si me lo escribió, pero me dijo, es que mi esposa me obligó a hablarte y decirte eso. Y yo así como que, pues salí y ya habló y me dijo que pues su esposa, que, que lo había como que visto, que estaba muy pendiente tal vez del teléfono o cambios, ¿no? Cambios que a lo mejor las mujeres podemos notar en nuestras parejas, ¿no? Eso creo que es el sexto sentido, la intuición. Y me hizo la pregunta del millón, que yo me quedé así de ¿qué? Me dice, pero quiero que me respondas. Ah, no, antes de eso me dijo, pero quiero que te quede claro que si tú me dices que, que quieres estar conmigo, yo dejo a mi esposa, así me dijo. Me dijo, ¿qué soy yo para ti? Y yo me quedé así, o sea, primero como que me quedé anonadada, la verdad, porque yo no tenía esa idea. Y es más, ahorita estoy recordando, en esa época también yo tenía novio, una pareja. Y le contaba, o sea, sí le llegué a decir, ay, este compañero, por su apellido lo llamábamos todos, y yo también así, por su apellido, me invitó a salir y, vamos a ir a la orquesta, esta que les digo, con su hijo, su esposa, y entonces mi novio así como que, bueno, pues me avisas cuando llegues y que te vaya bien, y así, ¿no? Y yo le decía, o sea, la verdad nunca fue así como, es que fui ingenua, la verdad, pero bueno. Y entonces, cuando me hace esa pregunta, yo le dije, es que usted nada más para mí es mi amigo. Y es más, hasta le hablaba de usted. Eso, o sea, yo creo que el hecho de que convivas con una persona no significa necesariamente que te vas a relacionar como
como pareja sentimental cuando es hombre y mujer. Que bueno, esto es un tema aparte, pero es polémico tal vez porque muchos dicen que no puedes tener amigos de diferente sexo. Yo no creo eso, la verdad es que yo sí tengo amigos que son de diferente sexo y no siento que me tengo que relacionar con ellos sexual o sentimentalmente. Pero bueno, este compañero, no sé qué ideas tenía, si tenía problemas también con su esposa y en ese momento yo entré ahí y como que no sé la verdad. Y le comenté que no, o sea, yo lo quería como amigo y así, o sea, se sintió tan ofendido y como destrozado. Me dijo que por mí habría sido capaz de dejar a su esposa y todo y formar algo nuevo, pero era un señor, o sea, yo digamos que tenía en ese entonces unos 23 años, algo así, y, o 25 máximo, algo así, no me acuerdo. Y él me doblaba la edad, tenía como 50, más 53, 54. Entonces yo decía, o sea, ¿qué está pensando, no? Pero bueno, resulta que yo la verdad es que le dejé de hablar, porque primera, porque yo no quería problemas con su esposa, ni con él, y además yo tenía a mi pareja. Segunda, porque me dio miedo, la verdad. Yo dije, pues es que, ¿por qué tuvo que llegar a eso? Y luego somos compañeros de trabajo. Y pues ya, y ahora va después la consecuencia, que es a donde quiero llegar, ¿no? Es el meollo del asunto. Esta señora, su esposa, me empezó a poner cosas en mi lugar. Me echaba sal, me echaba tierra y cositas así como, pues lo voy a decir así, como lo que se dice que es la brujería, ¿no? O la magia negra. Y la verdad es que al inicio sí era muy indirecto eso, porque ella no me encaraba. Y yo la verdad es que pienso que sí existen todo ese tipo de cosas, pero no le daba la energía. O sea, yo decía, pues no, o sea, no, sí existe, está, pero a mí no me va a pasar nada, porque no hice nada malo. Y entonces así pasaba el tiempo. Estuvo muy feo, la verdad. No sé si fue un año así o más, ya no me acuerdo, pero sí más, porque cuando fue la pandemia, ya como que se le pasó, yo creo, y ya, o sea, no me hacía nada. Ahí pues estábamos en pandemia y todos en sus casas. Entonces, em, cuando subió de tono, ya me ponía esas cosas y luego cuando me encontraba, me hacía así groserías o me aventaba, o por ejemplo había compañeras que se atravesaban y las aventaba en contra mía y así, ¿no? Y entonces ya lo que se platicaba entre pasillos era, ay, pobre de Andrea, y así, que la señora, que este y que el otro, y así, que celosa, o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces un día le digo a un compañero que, que pues él que pensaba, o sea, así como que ya después me dio curiosidad porque dije, pues, ¿qué está pensando, qué está hablando la gente? Yo la verdad es que esto que les digo que decían en los pasillos, yo lo supe por mis amigos que me platicaban, ¿no? Y están diciendo esto y así. Yo nunca escuchaba nada, yo estaba centrada en mi trabajo y pero después cuando me empezaron a comentar sí me dio curiosidad y a un compañero que le tenía confianza eh, le, le pregunté que qué opinaba él. Pues él tal cual así me dijo. Me dice, ese hombre es una vasca, me dijo, porque o sea, ¿cómo es posible que su esposa esté diciendo que tú estuviste ahí de resbalosa cuando ya se sabe que a él hace tiempo lo descubrieron teniendo relaciones ahí en el trabajo con otra mujer?
Entonces ahí fue cuando entendí los celos de la señora, porque ya le había pasado una ocasión. Y pues fue feo, ¿no? Pero bueno, yo no sé cómo fue ese caso, yo no estaba ahí en ese entonces cuando pasó, pero bueno. Y también a lo que quiero llegar es con esto de los comentarios que decían, y ya yo mucho después lo reflexioné. Bueno, termino de contar. Fue la pandemia y todo, y ya volvimos como en 2021 o algo así, y le revivió la espinita a la señora. Y me volví a poner cosas. Lo último que me puso fue vidrios en mi comida. Yo guardaba mi comida en un refrigeradorcito de esos despachadores de agua en donde abajo tienen un frigo pequeño. Y pues era comunitario, ¿no? Por así decirlo. Y pues yo ahí ponía mi comida y no sé, la verdad es que no sabemos cómo fue, pero ya después supimos que fue ella porque, bueno, ¿quién más? Me puso vidrios en la comida. Y o sea, obviamente yo como soy muy, o sea, mi comida la veo y como que así estoy, a ver, ¿qué me voy a comer? Pues me di cuenta y ya no me la comí, pero o sea, me puso vidrios en medio de lo que llevaba, era un aguacate que le había partido así por mitades y se los incrustaron ahí. Y yo así, o sea, fue lo último y lo peor. Y entonces no supe más que hacer que escribirle una carta. Y, o sea, decirle que nunca fue mi intención y que si quería, habláramos. De hecho, recuerdo que esa carta yo se la mandé, se la di a su secretaria, o bueno, una compañera de ella, y le dije que si por favor me ayudaba a ponérsela en su lugar, porque yo tampoco me quería acercar a su lugar para que no pensaran que yo le estaba haciendo algo. Y esta señora muy bonita me dijo, yo sé que tú no eres, porque ese señor también a mí se me aventó. Y pues más, ¿no? O sea, más sentí feo por la otra señora, porque sentí empatía. O sea, sí sentí así como que, pues sí entiendo por qué está así. Pero no justifico, claro, porque pues no es justificar ese tipo de acciones. Pero sí es feo, ¿no? O sea, yo me puse a pensar en cómo me sentiría yo si supiera eso y luego hay otra, como otro episodio, otro lapso de tiempo en el que aparentemente se está repitiendo lo mismo. Entonces, pues más sentí empatía, pero bueno. Y le mandé esa carta a la señora. Y la verdad es que yo la escribí con toda la sinceridad que puedo decirles que desde ahí no me volvió a hacer nada. Obviamente tampoco me saludaba, ¿verdad? Pero creo que fue el remedio. Nunca hablamos así cara a cara personalmente, pero pues yo confío en que haya servido la carta que le escribí, porque fue sincera. Pero bueno, eh, en ese lapso en lo que decían que pobrecita, que X y Y, ya, pues sí, ¿no? Yo como que de repente entré en el papel de víctima. Pues sí, porque decía que, o sea, de cierta forma cuando uno se hace la víctima, a veces sí es víctima, tal cual. Eh, de verdad es una víctima. Pero bueno, el hecho de que seas una víctima tampoco te va a hacer que actúes desde esos lentes de víctima. No sé si me explico. O sea, es como cuando estás pasando una situación crítica en tu vida y la puedes atravesar con toda la actitud o, o vivirla y sufrirla. A eso me refiero. Entonces ya después del tiempo, de que pasó el tiempo y así, yo me puse a reflexionar y se me vino a la memoria esa frase. La ingenuidad no es virtuosa. Creo que lo dije cuando uno de mis amigos me estaba platicando una situación y yo le dije, o sea, es que está siendo ingenuo. Y la verdad es que, como dicen, sentí que me mordí la lengua,
porque me hizo pensar en ese momento, o sea, se me vino así el flash de, tú también fuiste ingenua. Y entonces, esta historia que les cuento ya se las he platicado en vivo a varias personas, ¿no? Y es, tal vez, fue mi epifanía de haberme dado cuenta de que una persona sea ingenua no quiere decir que sea una virtud y no quiere decir que nos tengamos que reír o hacer o que nos haga gracia eso, sino más bien es de invitarla, ¿no? A que, oye, date cuenta, ¿no? De lo que estás haciendo, de cómo estás siendo ingenua, te estás poniendo una venda en los ojos. Y lo que yo pensé fue, a veces lo pensé en mí, estaban diciendo, pobre de mí, pobre de Andrea, pobrecita, pobrecita, pero yo también tuve una responsabilidad. Eso es lo que ya después asimilé. Yo dije, sí, a ver, ¿por qué el Señor interpretó que yo quería algo con Él? Porque a lo mejor hice cosas que, aunque eran buenas, parecían malas. Él las estaba interpretando de una manera. Entonces, si yo no hubiese sido tan ingenua, hubiera sido la primera vez que fue lo de la orquesta, que me di cuenta de que, es que yo sabía, como que yo sabía, pero quería justificar que no creo que haya sido a propósito. Entonces, si yo desde ahí hubiese puesto un alto y hubiese dicho para la siguiente ocasión que me invitaran, no habría llegado hasta este punto. Y eso también me lleva a decir, que lo quiero tratar en otro video, que a veces las personas que sufren o que viven como situaciones que tú dices, ay, es que ha padecido, padece a cada rato, ¿cómo es posible, pobrecito, no? Pero miren, según mi experiencia, decían que yo estaba siendo la pobrecita, pero yo también tuve responsabilidad. Es decir, que todo pasa por algo. Obviamente hay personas, y hay personas buenas que les pasan cosas malas, pero a veces es por esos malos pasos que damos. Yo, por ejemplo, podría decir, me considero una persona buena. No quiere decir que no tenga cosas ahí malas, ¿verdad? Que no pueda hacer algo que no, que no tenga sombras, por así decirlo. No, tampoco no soy un ser de luz, ¿verdad? Pero me refiero a que, en general, una persona buena, pero que si tomo una mala decisión, me va a llevar a una consecuencia, como esto que hice. No dije no la segunda vez y avanzó. No dije no la tercera vez y ¡pum!, explotó. Y ya después yo sufrí, yo asumí la consecuencia. O sea, eso que pasó, que les digo, tampoco es que justifique que la señora me hiciera cosas, porque tampoco se tuvo que llegar a ese extremo, pero me refiero a que fue una consecuencia de mis malas decisiones. Entonces, cuando lo asimilé, que a lo mejor ya fue después, es como si hubiera llegado a ese momento en retroceso, y como que el hecho de haberlo asimilado y aceptado, como que cambió el pasado, por así decirlo, ¿no? No sé cómo, pero espero darme a entender, como es una metáfora, pero como si ese hecho de haberme dado cuenta, de haber hecho conciencia, hubiera resarcido eso. Y bueno, no todo fue malo, porque ahora sé que el Señor ya se retiró. Imagínense, estamos en 2025 y eso fue hace 7 años. Entonces imagínense qué edad tiene, pero bueno, se jubiló. Pero un año antes lo vi caminando con su esposa muy feliz. Y al menos dije, bueno, pues
si tuve que estar ahí en medio para la reconciliación, ni modo, pues lo acepto. Pero ahora esa experiencia me enseñó a que tengo que ser más crítica. O sea, y mejor dicho, lo voy a corregir. Tengo que hacerle más caso a mi intuición, porque yo desde el inicio lo sentí y lo sabía, pero mi parte racional quiso justificar, como no, es un señor grande y no va a tener esa intención y tiene hijo y esposa. No creo que sea eso, pero yo internamente algo de mí me decía que no era verdad. Entonces, me enseñó a ser más, a confiar más en mi intuición, como que ese radar que tengo, que sí me funciona, pero hacerle caso, ¿no? Como que a veces yo creo que tratamos de justificar lo injustificable. Pero bueno, espero que esta pequeña historia sirva de algo, eh, que aprendamos a reconocer, ¿no? Esas partes de nosotros que a lo mejor pues no nos gustan tanto, ¿no? O sea, yo no me gustaría decir, ay, sí, yo me considero una persona ingenua. Pues no. Lo fui, lo experimenté y creo que siempre trato de acordarme de esa historia, no como para latigarme, sino para recordarme que tengo que confiar más en eso y que en la intuición y y, y que no debo de aplaudir ese tipo de cosas como la ingenuidad, que en realidad pues no son virtuosas, como les dije. Más que haber sido una experiencia indeseable, yo ahora digo que tenía que pasar, porque la verdad es que no solamente eso me ayudó para repeler a ese tipo de personas, ¿no? Que se acercan con intenciones que, como esas, ¿no? Como sentimentales o sexuales, no sé cómo decirlo, sino que me ha servido en muchas otras áreas de mi vida. Entonces, espero que estén muy bien, que les sirva esta historia para pensar y nos vemos en la próxima. Bye.